Bien, recuerden cuando nosotros iniciamos en la introducción que decíamos que el libro de Deuteronomio, al igual que el libro de Levítico, no era un libro histórico. Es decir, cuando nosotros llegamos a Deuteronomio, quizás podemos y debemos preguntar, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde ocurren los eventos de Deuteronomio? Bueno, los eventos de Deuteronomio ocurren en las llanuras de Moab, en el lado oriental de la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán. ¿Y cómo ellos llegaron ahí? Bueno, nosotros lo vemos en el libro anterior. No lo vemos en el libro anterior, porque el libro anterior es Levítico. Y Levítico no es un libro histórico, lo vemos en Números. Así que, cronológicamente hablando, vienen los eventos de Génesis, enlazan con los eventos de Éxodo y luego no sigue Levítico, sino que Levítico está debajo, porque todo lo que sucede en Levítico sucede mientras ellos están en el monte Sinaí, y es en Éxodo que se relata. Luego ellos parten de Sinaí hacia la tierra prometida, y entonces eso se nos es relatado en el libro de Números. Y entonces ahora nosotros llegamos al libro de Deuteronomio. Cuando lleguemos al libro de Josué, que es el primero de los históricos, veremos lo mismo. Para entender Josué, no tenemos que enlazarlo con Deuteronomio, sino con el libro de Números. Los eventos de Deuteronomio se nos relatan en el libro de Números. Lo que ocurre en Deuteronomio básicamente es enseñanza de Moisés a la nueva generación. Así que ellos llegan aquí frente a la tierra prometida cerca de 40 años después de haber salido de Egipto. Ustedes recuerdan lo que había ocurrido. Y les pido por favor que me pongan el mapa para nosotros entender un poquito. Miren lo que ha pasado hasta ahora. Aprendí algo nuevo hoy. Ustedes saben que los viejos no somos muy tecnológicos. Y entonces yo estaba buscando un cosita de esos para señalar. Un pointer. Sí, porque hay que pronunciarlo como él. Estaba buscando una cuestión de esa. Y resulta que llamo a Lester y Lester me dice, no funcionan en pantalla LED. Bueno, pero parece que algunos de ustedes tampoco lo sabían, eso me consuela. Me dice que no, que uno apunta y no se ven. O sea que aprendí algo nuevo. Bueno, yo quiero ir un poquito más atrás de lo que ese mapa está. Ustedes ven a mano izquierda donde está Egipto. Bueno, ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y en lugar de ir bordeando el mar del norte miren dónde está Jerusalén allá adelante, hacia la tierra prometida que posiblemente se llegaba en 15 días, el Señor los llevó en lugar de hacia el norte, hacia la tierra de Canaán, los llevó hacia el sur. Miren aquí al sur donde está la península de Sinaí. Ahí en la península de Sinaí es que está el monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos. Ellos estuvieron acampados poco más de un año ahí en Sinaí. Y luego de eso entonces ellos empezaron a subir porque el Señor les dijo, ok, hora de ir a la conquista. Y ellos suben hacia el norte hasta donde inicia este mapa. Ustedes ven allí Cades Barnea. La primera vez que ellos se acercaron para conquistar la tierra prometida, ellos llegaron hasta Cades Barnea, al sur, totalmente al sur de la tierra prometida. Allí Dios le permite, es una idea de ellos que Dios aprueba, enviar 12 espías. Y es allí donde nosotros vemos que los 12 espías entran, recorren gran parte de la tierra prometida durante 40 días y cuando retornan, 10 de esos espías dan un reporte negativo. Y por eso ellos son juzgados y Dios le dice, no, por cada día que ustedes estuvieron ahí, un año sin entrar a la tierra prometida. Así que ellos pasaron 40 años. Si somos literales, desde el día en que ellos estaban en Cades Barnea hasta el día en que llegaron a donde se relata al final de Números y donde se dan los eventos de hoy o los discursos de hoy, pasaron 38 años. Más el año y pico y el tiempo que salieron de Egipto, ahí suman los 40.
Así que ellos salen de Cades Barnea después que Dios le niega la entrada, y ellos se pasan 38 años dando vueltas en el desierto. Llega el momento, ya ellos están aquí en esta puntica del Mar Rojo, y ellos empiezan a subir para entrar a la tierra prometida por un lugar diferente al que hacía 40 años intentaron entrar. Por eso yo le decía cuando vimos el libro de Números, que la entrada a la tierra prometida fue diferente a por donde inicialmente ellos iban a entrar. Ellos iban a entrar por el sur. Pues Dios ahora aquí los dirige hacia Edom, hacia el norte. Cuando llegan a Edom piden permiso, Edom no se los concede y Dios le dice: no quiero guerra contra Edom, porque recuérdense que Edom desciende de Esaú, que era el hermano de Jacob, que es Israel. Así que Israel y edomitas son primos. Dios le dice no, así que ellos tienen que salir un poquito, que en el mapa no se ve. Ellos tienen que después salir un poco otra vez hacia el sur para bordear Edom. Lo mismo ocurre más arriba, así que finalmente ellos llegan allá. Aquí ellos tienen la primera batalla antes de doblar ya hacia el Jordán. Entre el lago de Genesaret, que está allá arriba, hasta el Mar Muerto, que es el más largo que está aquí abajo, hay una línea. Ese es el río Jordán. Ese es el río que ellos tenían que cruzar para empezar la conquista. Bueno, ya en Deuteronomio 1:4 se nos dice claramente dónde ellos están. ¿Por qué? ¿Y cuándo ocurren los acontecimientos? Deuteronomio 1:4 menciona que ya los reyes amorreos habían sido derrotados. Og y Sehón habían sido derrotados. Así que Deuteronomio ocurre precisamente en esas llanuras, listos para entrar. Estamos ubicados, ¿verdad? Ahí es que ocurren los eventos del libro de Deuteronomio. Bien, ahorita volvemos ahí. Vamos a hablar de algunos aspectos introductorios. El nombre de Deuteronomio. ¿De dónde viene el nombre del libro? Bueno, en primer lugar, ¿cuál era el nombre hebreo del libro de Deuteronomio? Yo les he dado las pautas. Ustedes pueden, si usted, pastor, pero usted está esperando demasiado. ¿Cómo nosotros vamos a saber el nombre hebreo? Abran sus Biblias y lean el primer versículo y díganme el primer versículo de Deuteronomio. Ustedes me van a decir el nombre hebreo. No es una pregunta retórica, es para que respondan. Abran sus Biblias, lean el primer versículo y ustedes van a saber con la información que ya les he dado cuál era el nombre del libro de Deuteronomio en hebreo. Ok, estas son las palabras. Reina Valera traduce: estos son los nombres. Pero independientemente de nuestra traducción al español, el libro de Deuteronomio se conocía como el libro de estas son las palabras o estos son los nombres. Porque, reitero una vez más para que se quede en la cabeza, en los libros del Pentateuco y después en otros, se acostumbraba a nombrarlos entre los hebreos con las primeras palabras con que el libro iniciaba. Así que el libro en hebreo era: estos son los nombres o estas son las palabras. Y ese nombre actual, Deuteronomio, pero nosotros nos acostumbramos y nos olvidamos que el que no conoce la Biblia, eso es como que usted le digan un nombre raíz, ¿qué? ¿Cómo es? Deuteronomio. Bueno, es un nombre compuesto. ¿Usted recuerda alguna otra palabra que use, que empiece con deutero? ¿Alguien recuerda aquí alguna otra palabra que empiece con deutero? Leopoldo. Deuterocanónicos. Ok, fantástico. ¿Y qué significa deuterocanónico? ¿Alguien sabe aquí lo que significa, aparte de Leopoldo? Deuterocanónico. ¿Perdón? Segundo canon. ¿Y qué parte de deuterocanónico significa segundo? Deutero. Deutero significa segundo canon. ¿Y qué son los libros deuterocanónicos? El segundo canon, fantástico. Ajá, ¿y dónde están? ¿Qué significa? Segundo canon. Segunda ley. No, porque es canon, no es ley. Ustedes lo conocen con otro nombre. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Los libros apócrifos. Los libros que tienen las Biblias católicas que fueron añadidos más adelante.
¿Saben lo que eso significa? Deuterocanónico, segunda lista de libros. O sea que ellos mismos evidencian que es como si tuvieran un grado de inspiración menor. Son libros que no aparecen en nuestras versiones porque no fueron considerados como inspirados por la iglesia primitiva, por la iglesia en sus inicios. Por eso se llaman deuterocanónicos. Así que deutero, pero todavía nos falta la palabra nomio. ¿Qué es nomio? Ley. Ley. Cuando hablamos de alguien antinominiano, ¿de qué estamos hablando? De alguien que no cree en la ley. Entonces, de ahí es que viene la palabra. Ahora, no es que a alguien se le ocurrió y se le inventó. No, esa palabra aparece en Deuteronomio 17 y 18. ¿Alguien tiene el texto que quiera leerlo? Deuteronomio 17 y 18. No, Deuteronomio 17, versículo 18. Sí, don Enrique. Cuando Él se siente en su trono, escribirá una copia de esta ley para los sacerdotes levitas. ¿Y dónde está la palabra Deuteronomio ahí? Exactamente, la palabra, la frase que es traducido allí, una copia de esta ley en el idioma del Nuevo Testamento es, recuérdense, pero pastor, fue escrito en hebreo, sí, pero recuérdense que estamos hablando de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces, ¿qué palabra se usa allí? Deuteronomium, la copia de la ley. Así que se conoce así y nosotros vamos a ver por qué razón se conoce así. Lo primero que tenemos que decir que posiblemente no sea una expresión completamente adecuada. ¿Por qué razón? Porque el libro de Deuteronomio no es meramente una repetición de las leyes que se dan en Éxodo o de algunas de las leyes que vemos en Levítico. No es una mera repetición. Hay algunas que se repiten, pero hay aún leyes nuevas. ¿Por qué? Porque ya ellos están a la puerta de Canaán, ya ellos van a entrar a poseer la tierra prometida. Y hay algunas leyes que eran pertinentes para este nuevo estatus como un pueblo ya nómada, sino un pueblo que llega a una tierra que les ha sido concedida por Dios. Así que se trata más bien de una recapitulación hecha durante circunstancias particulares y con un propósito especial. En ese sentido, si nosotros vamos a hablar del tema de Deuteronomio, podemos expresarlo de una manera que nos permita recordar todo su contenido. 3 discursos de Moisés a la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. 3 discursos de Moisés a la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Y los textos claves que nos ayudan a entender el tema, el propósito, hay un par de textos que quiero mencionar. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Nosotros vemos a Moisés preparando aquí a la nueva generación. Déjenme hacerle una pregunta. Ellos están en las llanuras de Moab listos a conquistar, cerca de un número similar a los que fueron contados hacía muchísimos años atrás. Así que podemos calcular, eran 600,000 y pico los que entraron, según nosotros lo vemos más adelante en el libro de Josué. Podemos calcular, siendo conservadores, en total cerca de 2 millones de personas. Ahora, una pregunta: ¿cuántos hombres de 65 años o más había entre esos 2 millones de personas? 4, ¿cuáles?
Aarón ya había muerto. Aarón, Exacto. Recuerden que la muerte de Aarón se relata ya en el libro de Números. Entonces, de todo ese grupete de personas, hombres mayores de 65 años, solamente había 3. Pastor, ¿pero y dónde dice la Biblia eso? Bueno, la Biblia no te dice, y estos tenían tal edad. No, es claro. Hacía 38 años atrás, cuando ellos trajeron un reporte negativo y la mayoría del pueblo, o todo el pueblo, le hizo caso a los 10 espías, Dios dijo, ningún varón de 20 años arriba va a entrar. ¿Por qué? Porque la edad considerada en Israel como la edad adulta, la edad de ya ser un hombre, eran los 20 años. Si tú tienes 18, 19, tú puedes creer una que otra cosa y Dios no te iba a ser responsable de la decisión que se tomó. Pero la pregunta es, y aparte de Josué y Caleb, ¿no había más hombres que dijeron, no, yo creo como Josué y Caleb, vamos a conquistar? No había. Todo el mundo se fue tras los otros 10 espías. Y una vez más nosotros vemos algo que ya yo lo había dicho, pero yo quiero repetirlo. Y les recomiendo, como dije aquella vez, que desde que sus hijos tan pequeños que todavía ni saben hablar bien, usted sea intencional en enseñarle. La mayoría no siempre tiene la razón. Porque eso es una de las cosas que más se lidia a los padres con los hijos. Pero que a todo el mundo le dan permiso y a mí no. Usted papá, yo no estoy en su casa, pero sí yo sé que eso sucede. Eso es típico. Y yo soy el único que... Nosotros no tenemos responsabilidad ni del único, ni de todo, ni de muchos. Nosotros somos padres de los hijos que tengamos y somos los responsables. Entonces, si usted le enseña de chiquito que ellos crecen con ese chip, posiblemente se economice un par de situaciones difíciles. Posiblemente. No, la mayoría no siempre tiene la razón. Es impresionante que en 2 millones de personas, 600,000 y pico de hombres, solamente 3 hombres, en ese momento sí eran 4, solamente 4 hombres estaban dispuestos a decir, no, vamos arriba, vamos a conquistar. Así que aquí está Moisés con un pueblo relativamente joven, porque los más viejos eran ellos 3, y después todos los hombres tenían menos de 60 años. El más jovencito, supongo que tenía 19 en esa ocasión. Usted le suma 38, ¿cuánto da? 57. Esos eran los viejos del grupo. Y ya ustedes saben, un reguero de gente joven. Así que nosotros vemos aquí como el centro de Deuteronomio es incentivar, animar, recordar la ley de Dios y que ellos tenían que cumplirla. Dios requiere del pueblo que le tema, que ande en sus caminos, que lo ame, que le sirva con todo su corazón y con toda su mente. Luego en Deuteronomio 11, 26 a 28, hay algo que también es parte importante del libro. 11, 26 al 28, dice: He aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Es como, yo voy a morir, recuérdense que Él muere antes de entrar a la tierra prometida. Yo le estoy diciendo, aquí están lo que ustedes tienen que hacer, o ustedes obedecen o ustedes desobedecen. Pero yo quiero que ustedes sepan que si obedecen van a recibir todas estas promesas. Pero si ustedes desobedecen también van a recibir estas otras promesas, que no eran promesas de bendición, sino promesas de maldición. La prosperidad del pueblo de Dios estaba íntimamente ligada a su obediencia. Pastor, por eso está en contra de la gracia. Hay que tener mucho cuidado con eso. No necesariamente. No necesariamente. Porque siempre ha sido así. No, nosotros no somos salvos por nuestro desempeño. Ni la vida cristiana nuestra es evaluada por nuestro desempeño. Pero eso no significa que la obediencia no sea importante. La obediencia es parte importante y trascendente de nuestra identidad como creyentes. Así que las palabras clave del libro son: oye y haz.
ya sea haz, guarda o cuida. La palabra oye aparece 50 veces. No es un libro tan largo. 50 veces. Oye, hey, oigan, presten atención, escuchen. Y la frase o la palabra haz, guarda, cuida, en otras palabras, ponlo por obra, no es para que lo oiga y no lo haga, aparece 177 veces. ¿Ustedes se creen que es importante? Que en un libro corto, una orden, un mandato aparezca 177 veces. Wow, yo creo que es muchísimo. Creo que no iba a caber duda en el pueblo de qué era lo que Moisés quería. Entonces esto nos muestra claramente cuáles fueron los propósitos para lo que aquí se dice, lo que Moisés enseña. Al menos 3 cosas. 1, amonestar y exhortar a la segunda generación de Israel para que guarde el pacto, recordándole que Dios era que peleaba por ellos. Ellos iban a conquistar. Parte del pacto es que yo pelearé por ustedes. Y si nosotros nos adelantamos un poquito al libro de Josué, nosotros vamos a ver que lo primero que ocurre es eso. Sí, ellos iban a tener que combatir en muchas ocasiones y Dios iba a estar con ellos de una manera ordinaria, por decirlo de alguna manera. Pero la primera conquista cuando ellos cruzan el Jordán no es nada convencional, no es nada ordinaria, es la conquista de Jericó. ¿Y por qué una forma tan extraña? Es una manera de Dios recordarles lo que le había prometido vez tras vez. Yo soy que le estoy prometiendo, la tierra es mía, pero esa tierra es de otra gente que están ahí. No, la tierra no es de los seres humanos, la tierra es mía porque yo fui que creé el mundo. Y yo se la voy a dar a ustedes. Pero tienen que obedecer. Por otro lado, la nueva generación necesitaba recordar el contenido de la ley y entender lo que Dios había dicho. Ellos habían crecido en el desierto, mirando el tabernáculo, mirando ciertas cosas, siendo instruidos por sus padres. Pero ellos necesitaban recordar, había cosas que estaban en la ley que ellos no habían hecho. Ya nosotros dijimos que mientras estaban en el desierto, ellos no celebraron la Pascua. ¿Por qué? Bueno, porque para celebrar la Pascua había que estar circuncidados. Y en el desierto ellos no se circuncidaron. Es por eso que después que entran, celebran una gran Pascua, después que se circuncidan todos, para entonces poder retomar aquello que Dios había ordenado como una celebración. Y en tercer lugar, ellos necesitaban ser exhortados a aplicar las leyes que habían recibido. No solamente que ellos conocieran qué es lo que Dios espera, es que me recuerda a esta expresión, no es cosa vana, es vuestra vida. Hablando acerca de la palabra de Dios. Algo que es aplicable a nosotros hoy. No es cosa vana, no es una materia electiva en la universidad. No, es una materia esencial. No es, ¿cómo que se llama? Yo hace tanto tiempo que ya se me olvidó. No es 011 o matemática. Tú estás estudiando medicina y tienes que cubrir matemática. No es eso. No, es biología. Es anatomía. Es fundamental en lo que tú estás estudiando. Bueno, ese es el centro. Ahora, ¿qué tan importante es un libro como este para nosotros hoy? Porque era para el pueblo del antiguo pacto. Nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Bueno, mis hermanos, hay un par de datos que quizás nos sorprendan. Ustedes saben que Deuteronomio es el tercer libro más citado directamente por el Nuevo Testamento. El tercero. ¿Cuál ustedes creen que está delante de él? ¿Perdón? Salmos. ¿Y cuál es el otro? También. Salmos e Isaías. Después de ahí, ni siquiera Génesis. ¡Wow! Después de ahí, el tercer libro citado más directamente en el Nuevo Testamento es el libro de Deuteronomio. ¿Qué nos dice eso? Que es un libro sumamente actual y pertinente para el pueblo del nuevo pacto. Pero en segundo lugar,
¿Ustedes recuerdan la tentación de Cristo en el desierto? Satanás lo tentó por primera vez, Cristo le respondió con la palabra. Satanás lo tentó la segunda vez, Cristo le respondió con la palabra. Y Satanás demostró algo que es importante que nosotros sepamos. Él demostró que él conoce la palabra. Satanás le cita la palabra al Señor mientras lo tienta. La palabra mutilada, solamente una parte de un versículo. ¿Y qué hace el Señor? Vuelve y le cita la palabra. ¿Ustedes saben algo? Las 3 citas que el Señor le dio a Satanás están en el libro de Deuteronomio. ¿Qué nos dice eso? Oh, mis hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué bueno que nosotros tenemos todos los libros del Nuevo Testamento. Pero aún no lo tuviéramos, el Señor Jesucristo no los tenía. Y Deuteronomio fue suficiente para resistir la tentación. Así que la cultura cambia, las circunstancias cambian, pero el corazón no cambia, Satanás no cambia, Dios no cambia, ni el corazón pecaminoso de nosotros cambia. Así que cambian muchas otras cosas, pero ¿saben qué? La palabra de Dios sigue siendo veraz. Y las instrucciones de Deuteronomio siguen siendo importantes para nosotros en el día de hoy y los principios que allí se encuentran. Por otro lado, nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, al igual que en el de los Salmos y de Isaías, mucho acerca de los atributos de Dios. Mucho. Se nos habla del Señor como el único Dios. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Es el único. Se dice que el Señor es celoso, un atributo que a veces uno cree que es que el celo es siempre pecaminoso. No, el celo no es siempre pecaminoso. Se nos dice que el Señor es fiel, que es amoroso, que es misericordioso, que no tolera el pecado. Aprendemos de Dios y eso es importante. Y también nos recuerda algo fundamental para nosotros hoy y para el pueblo de esa época. Dios fue quien llamó a Israel para Él mismo. Israel no era lo que era porque Dios dijo, wow, pero qué pueblo más espectacular, déjame yo llamarlo. No. Y tú y yo hoy somos cristianos y somos del Señor, no porque el Señor nos vio y dijo, no, pero yo no puedo dejar pasar esta pieza. No, no fue por eso. Fue por su gracia, fue por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso abrir nuestros ojos al Evangelio y nosotros no somos más inteligentes que los demás hombres. Sencillamente la gracia de Dios. Y esa es una verdad que el pueblo de Dios debe recordar en todo momento. Nosotros no somos mejores que nadie. Yo sé que a veces los inconversos creen que nosotros nos creemos mejores. Y sé que también hay cristianos que se creen mejores. Pero si usted se topa con un cristiano que se cree mejor, no está entendiendo el Evangelio. No, no somos mejores, somos igualitos o peores. De hecho, el mismo Nuevo Testamento dice que Dios no nos llamó porque nosotros seamos la gran maravilla ni la última Coca-Cola del desierto, sino que lo más bajo llamó Dios para avergonzar a lo más alto. Lo necio llamó Dios para avergonzar a los sabios. Así que nosotros no tenemos absolutamente nada por qué gloriarnos porque estamos en el Señor. Tenemos mucho por qué alegrarnos y por qué dar gracias. Y creo que es muy pertinente decir, Señor, yo no sé por qué tú me salvaste, pero qué bueno. Cuánto me alegro, porque si tú no hubieras abierto mis ojos, yo estaría en mis delitos y pecados como están muchos que conocemos a nuestro alrededor, viviendo vidas desgraciadas, viviendo vidas sin sentido, caminando, como dice la Escritura, corriendo tras el viento, desperdiciando sus vidas. Y tú les presentas el Evangelio y te miran con los ojos vidriosos, como que no entienden absolutamente nada de lo que tú le estás diciendo. Ah, pero tú y yo sí entendimos porque el Señor quiso. No fue porque tú y yo me la llevé. No fue porque tú y yo no la llevamos. El Señor abrió nuestros ojos y eso debe dar gloria a Él. Así que Moisés repite la frase de Israel todo el tiempo. El Señor tu Dios, el Señor tu Dios. Él fue que te llamó. Él fue que te trajo hasta donde tú estás. Y Él es que te va a entregar esta tierra. Él es que va a cumplir sus promesas con nosotros. Habiendo visto eso, yo creo que es ya muy fácil ver el bosquejo
del libro de Deuteronomio. Recuérdense, cuando los libros son complicados o no tienen un bosquejo muy claro, nosotros ni siquiera lo tratamos, porque no tiene sentido tratar un bosquejo que es imposible de recordar, a menos que usted sea el tipo de persona que tenga una memoria fotográfica y clic, clic, se la tiran y ya se recuerdan. Pero sabemos muy poco así, ¿ok? Pero cuando son bosquejos lógicos es interesante porque no solamente nos ayuda a recordar el contenido del libro, sino que nos ayuda a recordar su tema, nos ayuda a recordar su propósito. Y el bosquejo ustedes lo van a entender sumamente bien si han entendido lo que hemos dicho hasta ahora. Si dijimos que el contenido son 3 discursos de Moisés a la nueva generación, pues obviamente el bosquejo va a ser cada uno de estos discursos. ¿Cuáles fueron estos 3 discursos? Bueno, del capítulo 1 al 4 nosotros vemos un discurso histórico. De los capítulos 5 al 26 nosotros vemos un discurso legal, y de los capítulos 27 al 30 nosotros vemos un discurso profético. Y luego en los capítulos 31 al 34 nosotros tenemos allí los últimos días y la muerte de Moisés, el siervo de Dios. ¿Ven qué fácil es recordar? Si nosotros recordamos el tema, 3 discursos de Moisés a la nueva generación, pues podemos recordar. ¿Cuál era el discurso histórico en los primeros 4 capítulos? Bueno, lo primero que Moisés hace cuando empieza a hablar es recordarles todo lo que Dios había hecho a su favor desde sacarlo de Egipto lleno de portentos y milagros, pero también recordarles cómo ellos habían respondido. Es un discurso para recordarles la grandeza de Dios, la obra de Dios en el pasado, pero también para recordarles la terquedad de nosotros en el pasado. Él quiere que ellos recuerden para que no se confíen. Oigan, Dios prometió y nosotros no estamos aquí porque Dios falló. Nosotros estamos aquí porque Dios fallamos. Él está haciendo un recuento histórico para que esta nueva generación esté muy clara de por qué ellos están donde están y por qué se ha tardado tanto tiempo la conquista. No, la conquista no se tardó tanto tiempo porque a Dios le dio muchísima lucha entrarlos en la tierra prometida. No. Dios hizo portentos y maravillas a lo largo de varios años. Y ellos fueron, igual que tú y que yo, tercos, necios, queriendo hacer su voluntad por encima de la del Señor. Así que eso es lo que nosotros encontramos en el primer discurso. Un repaso, un recuento histórico importantísimo. Luego, el segundo discurso es un discurso legal que va del capítulo 5 al versículo 26. Pregunta: ¿quién recuerda lo que hay en el capítulo 5 de Deuteronomio? La ley. Es diferente. El decálogo. Es importante porque el decálogo es parte de la ley. La ley es muchísimo más amplia. Así que en Deuteronomio 5 nosotros encontramos de nuevo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el segundo discurso legal es precisamente el repetirles y aún adicionarles nuevas leyes para la nueva etapa en la que ellos iban a pasar. Hermanos, para nosotros es muy fácil olvidar. Esas son las limitaciones que tiene a veces la lectura. Que uno lee de 4 o 5 capítulos corridos y pasan casi yo cuántos años y a uno le pasan así. Mis hermanos, pongámonos en el lugar. Ellos tienen 40 años dando tumbo en el desierto. 40. Aquí hay muchos que yo estoy mirando que no tienen todavía 40 años. Y los que tenemos 40 años, más de 40 años, miren, 40 años es mucho tiempo. O sea, lo único que ellos conocían, muchos de ellos, era la vida en el desierto. Y ahora resulta que iban a llegar a un sitio donde iban a levantar casas o iban a tomar casas que ya estaban levantadas, que le iban a ser entregadas y conquistadas. Y iban a tener un estilo de vida totalmente diferente. De ninguna manera puede compararse el estilo de vida nómada con el estilo de vida sedentario en un lugar específico. Así que no solamente se le dan la ley en el capítulo 5, se repite el decálogo, que es la ley moral de Dios, es la esencia de la ley, lo que manifiesta lo que Dios quiere de una manera inmutable,
Y entonces luego vienen leyes civiles, leyes ceremoniales que tienen que ver en la forma en que Dios quiere ser adorado y cómo Dios espera que se conduzcan. Del 5 al 26. Pero luego viene el tercer discurso, y el tercer discurso es profético. ¿Qué hay en el tercer discurso? Bueno, la lectura de los mandamientos en el monte Ebal y en el monte Gerizim. El pueblo se divide en dos, y un grupo se va a la cumbre de un monte, y el otro grupo se va a la cumbre de otro monte. Uno iba a leer todas las bendiciones que vendrían sobre ellos si ellos obedecían. Y en el otro monte todos iban a leer las maldiciones que vendrían sobre ellos si ellos desobedecían. Y Moisés dice: he aquí, pongo delante de vosotros esta ley. Decidan ustedes qué es lo que ustedes van a hacer. Es un discurso profético porque está profetizando lo que va a suceder dependiendo de cómo ellos finalmente decidan comportarse. Y es impresionante cómo Moisés, ya al final de sus días, él con pesar dijo: yo sé que ustedes no van a obedecer. Esa fue la parte oficial, ¿verdad? Profético oficial. Pero Moisés los conocía. ¿Cuántos años tenía Moisés lidiando con ellos? Y yo sé que después que yo muera ustedes no van a obedecer. Y ellos perduraron un poquito más, porque cuando llegamos al libro de Josué vemos que durante el liderazgo de Josué ellos siguieron obedeciendo, pero tan pronto Josué muere, ¿qué sucede? Viene uno de los periodos más oscuros en la historia de Israel, que es el periodo de los jueces, donde cada cual hacía lo que bien le parecía, y era un desastre. Porque, mis hermanos, hay una palabra que describe qué significa una vida donde cada cual hace lo que bien le parece. ¿Cuál es la palabra? Anomia. Anarquía, esa era la palabra que yo estaba buscando. Anarquía. Anarquía es desorden. O sea, no hay forma de una sociedad vivir sin leyes. No hay forma. Imagínense que usted llega a un semáforo y usted se mete en rojo. ¿Y por qué tiene que ser así? No, a mí no me gusta que el rojo sea el pare. Sí, pero que eso es lo que se ha establecido. Sí, pero a mí no me gusta. Pero que no es un asunto de gusto, es un asunto de que tenemos que ponernos de acuerdo para vivir de acuerdo a un parámetro moral único. Así que luego de estos tres discursos, ¿verdad?, resumidos, ¿qué tenemos? Luego entonces vienen los últimos días de la vida de Moisés y de su ministerio, de los capítulos 31 al 34. Cuando uno lee esto, generalmente uno se pregunta, ven acá, pero ¿y si fue Moisés que escribió el Pentateuco? ¿Por qué razón? ¿Cómo es que aparece su muerte allí? Bueno, algunos han dicho que si Dios le reveló a Moisés cosas pasadas y cosas futuras, no habría problema en que le revelara su muerte. De Génesis 1 hasta poco antes de Éxodo, todo eso que Moisés relata es porque el Señor se lo reveló. Porque Moisés no estaba ahí cuando la creación, ni cuando Caín y Abel, ni cuando la torre de Babel, ni cuando el diluvio. Todo eso fue una revelación divina. Sí, pastor, pero les reveló lo que había pasado. No, también les reveló cosas futuras. Yo sé que ustedes no van a obedecer y que se van a apartar. Va a venir un libertador. ¿Y cómo yo voy a saber que va a venir un libertador y que hay la promesa de un Mesías? Bueno, porque Dios se lo reveló de antemano. Sin embargo, habiendo dicho eso, que es una posibilidad, tampoco es nada que atenta contra la integridad de las Escrituras que su epitafio o el relato de su muerte haya sido escrito por alguien adicional. Eso es típico. Usted coge grandes obras conocidas o grandes autores y muchas veces murieron antes de terminar la obra y alguien la concluyó. ¿Usted recuerda cuál es el autor del Señor de los Anillos? Tolkien. ¿Es así que se pronuncia, profesor? En inglés, pues, ¿sabe? No vaya a hacer cosas que yo le estoy diciendo aquí en cibaeño. Tolkien. Está bien. Y eso no es lo que uno paga en los peajes. También. Bueno, pero ese mismo.
Ese mismo escribió entre tantas cosas, no solamente fue el Señor de los Anillos, hay uno que se llama Silmarillion, algo así. Es otra de esas historias. Bueno, él murió antes de terminarla y alguien se la concluyó. Libro de Proverbios. ¿Quién escribió los Proverbios? Salomón. Pero usted se encuentra en los Proverbios que hay una sección que dice que estos proverbios fueron recopilados por los hombres de Ezequías. Pero entonces Dios no puede inspirar a quien Él quiera. Así que no atenta contra el Pentateuco decir que posiblemente alguien escribió la parte de la muerte de Moisés. Y aunque no hay unanimidad al respecto y no cambia en nada, pero la mayoría de los autores piensan que fue Josué que lo hizo. Hay otras posibilidades, pero la mayoría piensa que fue Josué. Pero no importa quién fue. El asunto es que el Señor se encargó de inspirar también a otra persona que escribiera esa parte. Así que, mis hermanos, finalmente Moisés, después que termina sus discursos y de exhortarlos a obedecer la ley, él mismo sube a un monte y allí muere. A un monte donde pudiera ver la tierra prometida. Y tal como yo le decía el domingo pasado, si usted es como yo, uno se entristece, porque uno ha estado en todo el Pentateuco, sobre todo de Éxodo en adelante, mirando todo lo que Moisés pasó con esta gente. Y cómo en un momento determinado se molestó tanto con ellos que pecó, que Dios le dijo, no vas a entrar. Así que uno se imagina a Moisés, y es interesante ponernos en su lugar, subiendo al monte sabiendo que no va a bajar. O sea, él está subiendo a morir y el Señor le está complaciendo. Señor, déjame al menos verlo. Está bien, sube, que desde ahí se ve gran parte. Y él llegar y ver, wow, si es una tierra que fluye leche y miel, seguro que debiera verse ese verdor y esa exuberancia en la tierra. Y posiblemente, y ya esto es especulación, pero ustedes me van a entender por qué lo digo, posiblemente después que él la vio, dijo las mismas palabras de Simeón cuando vio al Señor. ¿Ustedes recuerdan cuál fue? Señor, despide a tu siervo en paz. Ya yo sé que hasta aquí fue que tú me permitiste llegar. Gracias. Mete a estos tigres. No, perdón, Señor. Mete a este tu pueblo en la tierra prometida. Pero yo me lo imagino, porque es como que ten misericordia y éntralo, Señor. Y ahí termina el libro de Deuteronomio con una nota triste. Pero como uno sigue leyendo, uno entra al libro de Josué e inmediatamente la nota triste se disipa. Porque entonces empieza de una vez no solo la acción, no solo la emoción, sino sobre todo Dios a cumplir sus promesas y a mostrar una vez más sus maravillas a través de su poder. Así que, mis hermanos, esto es lo que trata el libro de Deuteronomio. Así que yo quiero dejar estos próximos 12 minutos para preguntas. Muchas veces se quejan de que no hay tiempo para preguntas. Las razones básicas son dos. Es muy difícil dar el Antiguo Testamento de una manera que, ¿verdad?, que sea comprensible. Si nos vamos a detener y no es una síntesis, entonces no duraría años, porque es muy amplio. Entonces a veces uno tiene que meter en cada trimestre, fíjense como el Antiguo Testamento lo estamos dando en el año completo, en 3 trimestres, dividido, y como quiera el material resulta mucho. Pero la otra es que precisamente este escenario aquí, el auditorio central, es lo más árido para una clase. Porque en un lugar más pequeño uno pregunta, contesta inmediatamente. Aquí uno pregunta, y si usted está sentado lejísimo o no se anima a preguntar porque sabe que va a tener que vocear muchísimo y no está en eso, o hay que esperar que vaya alguien corriendo con un microfonito. Entonces como que se pierde no es lo más apropiado, pero nada, eso es una iglesia grande. Yo sueño
y estamos eso en proyecto, creo que se los hemos dicho, si no se lo hemos dicho se los reitero o se los digo. El proyecto de la casa de enfrente es mudar todas las oficinas de aquí hacia allá y estos espacios convertirlo en aulas grandes. Así que yo me imagino el momento en que nosotros en la escuela dominical tengamos tengamos 5 o 6 clases que podamos dar aquí en aulas amplias y que puedan tratarse literalmente como clases, donde haya esa interacción, donde sea un poquito más dinámico, porque aquí es difícil. Así que pueden preguntar, ya sea del Deuteronomio, o si alguien se había quedado con una pregunta guardadita por ahí, la puede hacer. Allá atrás, Gustavo. Sí, con relación a la inerrancia de las Escrituras, y la última parte que usted tocó, pastor, con relación a que pueden haber algunos comentarios con relación al hecho del que escribió la última parte en Deuteronomio. No es suficiente el hecho de que durante la presencia del Señor Jesucristo y el citar él mismo el Antiguo Testamento ya es suficiente. Claro que sí, claro que sí. Ese es un argumento general para apoyar la inspiración del libro de Deuteronomio. Cuando el Señor cita en el Nuevo Testamento las Escrituras y lo hace todo el tiempo, con mucha regularidad, algunos evangelios registran más las citas que otros. Por ejemplo, Mateo los registra mucho porque el objetivo fundamental de Mateo era escribirle a los judíos, y como los judíos conocían las Escrituras, posiblemente sea el que más cita las Escrituras, textos específicos, porque ellos iban a saber de lo que estaba hablando. Pero cada vez que el Señor cita la Escritura, está autenticando la inspiración. Así que yo recuerde, el Señor no cita la muerte de Moisés, puede ser que no lo esté recordando, pero no, me parece que no. Sin embargo, cita Deuteronomio como la palabra de Dios. Eso fue lo que él hizo. Entonces, está autenticando Deuteronomio tal cual. Él no dice, como dice Deuteronomio, a excepción de esto que es apócrifo. No. De hecho, las citas del Señor Jesucristo son interesantísimas y arrojan muchísima luz acerca de la inspiración. Déjenme darles un ejemplo. Muchas personas han tomado, por ejemplo, el capítulo 1 y 2 de Génesis y han dicho que son capítulos contradictorios. Porque si usted se pone literalmente, se puede dar cuenta que pareciera que Génesis 1 da un orden de creación y Génesis 2 da otro. No, mis hermanos, no son capítulos antagónicos, son capítulos complementarios. Es decir, que tienen un enfoque diferente. Un capítulo es más universal y otro es más terrenal, tomando al centro como el hombre, tomando al hombre como el centro de su creación. Pero lo que remata eso es la forma en que el Señor Jesucristo, de una manera muy natural, en un momento, cita la Escritura y dice, como dice la Escritura, y en la cita que él hace, ¿saben qué hace? Toma una porción del capítulo 1 y otra porción del capítulo 2 y la cita como si fuera una sola porción. Ahí mismo se acaba la discusión, o por lo menos ahí mismo debe acabarse la discusión, porque el Señor con esa cita está autenticando Génesis 1 y 2, tomándolo como inspirado. Así que las citas que el Señor Jesucristo hace son importantísimas para autenticar el Antiguo Testamento. Don Enrique. Íbamos a volver sobre eso. ¿Puedo hablar? Así. Quería preguntarle si usted tiene idea de qué longitud fue el trayecto que cruzaron los israelitas por el Mar Rojo cuando lo cruzaron en seco. Ok. ¿Puede poner el mapa de nuevo? Ok, aunque el mapa parte de Cades Barnea, ustedes ven donde dice Suez. Sí. Bueno, la idea siempre ha sido que un poquito más arriba hay una porción que sigue siendo Mar Rojo, pero mucho más estrecha. Y siempre se cree que fue por ahí que cruzaron. O sea, no por la parte ancha, sino que un poquito más arriba donde dice Suez hay una parte un poquito más estrecha que posiblemente en el mapa no se ve. Mire cómo ustedes ven el río Jordán allá arriba con un hilito.
Y definitivamente en esa época el río Jordán, igual que pasa en nuestro país y en todo el mundo, el río Jordán era más ancho de lo que es ahora. Ahora yo veo fotos del río Jordán y yo creo que el Osama es más, el Osama saliendo, ¿verdad? Creo que es más profundo y más ancho. Sin embargo, en esa época era un poquito más amplio. Lo que quiero decir es que la parte en que cruzaron queda al norte de donde dice el puntico Suez. Es una parte del Mar Rojo un poco más estrecha, pero que seguía siendo mar. Lo que quería preguntarle es la longitud, el trayecto que ellos cruzaron en seco, ¿qué longitud es? No tiene idea. Ese dato no lo tengo. Okay. No lo tengo. ¿Qué más? Una mano allá. Bernardo. A veces tenemos una explicación más de este Deuteronomio, donde el Señor cita la tentación de Jesús. A ver, una explicación, porque quedé como un poco dudoso ahí cuando usted da los 3 ejemplos de la tentación del Señor. Mateo capítulo 4. Mateo 4 no es el único lugar donde se nos relata, pero es el que primero me vino a la cabeza. Da lo mismo buscarlo en cualquier sitio. Aquí en Mateo 4 está la tentación del Señor. Satanás lo lleva, está en el desierto, ¿verdad? Dice versículo 3 del capítulo 4. El tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú buscas una concordancia, te das cuenta que eso que le está citando es del libro de Deuteronomio. Luego, segunda tentación. El diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Oigan al diablo citando las escrituras. Deuteronomio 8:13. Dice el diablo citando: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Claro que decía eso, pero a sus ángeles te encomendará en todos sus caminos. O sea, él no te va a encomendar si tú quieres hacer lo que a ti te da tu gana. Por esa parte él la quitó. O sea que el diablo no solamente conoce las escrituras, sino que si tiene que mutilarla, la mutila, porque no tiene escrúpulos. Y el Señor le responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. 6:16 de Deuteronomio. Y la tercera vez dice: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, le enseñó los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. 6:13. Ven, 3 veces. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que estas cosas fueron escritas solamente para el pueblo de Dios, pero hay principios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no espiritualizar, porque a veces uno se puede poner a inventar y a espiritualizar cosas que no están en la Biblia. Pero también uno debe ver más atrás. Ustedes saben qué es de Deuteronomio. Ustedes recuerdan cuando en 1 Corintios 10, me parece, o 7, que el apóstol Pablo está hablando de que el obrero es digno de su salario. Creo que es segunda a los Corintios. ¿Qué cita él para decir que el obrero es digno de su salario? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Usted sabe dónde está eso? Sí, adivinó, en Deuteronomio. En Deuteronomio. Y él explica y dice: ¿y ustedes se creen que eso se escribió por los bueyes? Ay, no fue por los bueyes. Dice: no fue por los bueyes, eso se escribió por nosotros, para enseñarnos que para Dios es justo que cada cual viva de su trabajo. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, aún esas leyes que nosotros vemos aquí, si tú tienes un buey acorneador y tú sabes que es acorneador y un día agarra y mata a otro animal, tú vas a tener que reponer ese animal. Pero no fui yo que lo mató, fue mi buey. Sí, pero tú sabías que era acorneador. ¡Wow! Son principios de sabiduría que se aplican aún al día de hoy. Elementales, pero que al día de hoy no. ¿Usted ha visto a esa gente que andan en la calle con un carro,
con las 4 ventanas abiertas y un equipo de sonido que uno dice, yo no sé cómo no quedan sordos. Y usted lo ve y es con un cuadre que andan, como que se la están comiendo. Papá, pero eso es incorrecto. Respuesta típica. ¿Cómo que incorrecto? ¿Es mi carro y son mi cuarto? Sí, pero esa bulla que tú calificas como sonido y música, tú me la estás metiendo en mi casa. Entonces, me recuerda a un amigo de la juventud, del trabajo, que fumaba muchísimo. Y una vez le dije, fulano, pero por favor, o sea, me tiene desesperado. Y él, oigan la respuesta de él: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y le digo yo, por eso mismo yo no tengo problema en que tú fumes. Yo lo que quiero es que tú respetes y no me pongas a fumar. Porque está demostrado que el humo, aunque tú no lo fumes, hace tanto o más daño que el que la fuma. Entonces es lo mismo. Ese es un problema en muchos barrios, los musicones, y se molestan y no lo entienden. Ese es su dinero, ese es su equipo. Está bien, pero tú puedes poner tu música lo suficientemente alto para ti, pero no para que se meta en la casa del otro. Porque tú tienes derecho a consumir. Lo que tú no tienes derecho es a poner a consumir al otro lo que el otro no quiere. Ustedes no se imaginan, yo sé que no es muy piadoso, pero de vez en cuando y de cuando en vez, por la casa alguien sube a veces alguien que está lavando carro y pone música altísima que se me mete en la casa, que yo tengo que cerrar mis ventanas y prender el aire, que no estaba en planes, pero yo lo cierro porque si no, no hay forma. Y yo no les puedo negar que me ha pasado por la cabeza, evidentemente uno sabe que no lo va a hacer, pero me ha pasado por la cabeza como cualquiera compra un equipo potentísimo y lo pone en la esquina con himnos de alabanza, y sobre todo mientras más viejo mejor. Mano cariñosa. O algo así, a todo lo que da. Y yo estoy seguro que se va a aparecer, no uno, no, se van a aparecer 10 gente protestando para decirle, ¿verdad que no es bueno? Pues cada cual consuma su música, pero no se la ponga a consumir al otro. Bueno, todo ese tipo de principios tan sencillos están en Deuteronomio. El tiempo se nos ha ido, mis hermanos. Gracias por haber estado con nosotros en estas 12 clases. Y si el Señor lo permite, el 16 de septiembre empezamos con el próximo ciclo.